Días a todos. Seguimos en nuestra serie de mensajes en 2 de Corintios. Quería comenzar hoy preguntándoles si alguna vez en su vida han tenido que abrir huecos para otra persona. Me consta que de lo que conozco de sus vidas ya lo he observado suceder muchas veces. En mi vida ha pasado, a través de los años, ha habido ocasiones en que he tenido 2 sobrinas diferentes que me han pedido si podían vivir conmigo por un tiempo. Mi hija ya se había independizado, pero dijo, quiero estudiar un máster y si quiero pagar las clases no voy a tener para pagar alquiler, puedo volver a vivir con ustedes mientras hago los estudios y abrimos hueco para ella. Cuando mi hermana, después de 13 años, ella con su marido sirviendo en Barcelona, regresaron para acá justo al final de COVID, no tenían dónde quedarse y abrimos hueco en la casa para ellos, estuvieron con nosotros un tiempo. Y es cierto, muchas veces en la vida nos vemos en ocasiones, ¿no?, donde hay que abrir hueco para otra persona. Y hoy vamos a hablar de eso, de abrir hueco, pero me refiero a mucho más que simplemente hacer espacio en tu casa, abrir una habitación de tu casa. He titulado el mensaje de hoy, Abriéndonos espacio. Y estamos en 2 de Corintios capítulo 7, comenzamos en el versículo 2 hasta el 16. Vamos a empezar en el versículo 2. Abrid espacio para nosotros. A nadie hemos hecho mal, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos explotado. No hablo para traer condenación, pues ya he dicho que estáis en nuestros corazones para morir juntos y vivir juntos. Grande es mi osadía para con vosotros. Grande es mi jactancia de vosotros. Lleno estoy de aliento, sobreabundo con gozo en toda nuestra aflicción. Pablo aquí retoma algo que dejó pendiente en el capítulo 6. En el capítulo 6 él llega a este pasaje donde dice, hemos abierto nuestros corazones para con ustedes, hagan ustedes lo mismo para con nosotros. Y luego tenemos lo que miramos la semana pasada, esta exhortación a no unirnos en un yugo desigual con el mundo que no está siguiendo a Cristo a nuestro alrededor. Pero ahora regresa a esa idea de esa necesidad de conexión con los corintios que están recibiendo esta carta. Y quizá antes de adentrarnos en este pasaje es bueno tratar de reconstruir un poco, leyendo esta carta, lo que podemos reconstruir de la situación, que después de Pablo fundar la iglesia, pasar 18 meses en Corinto, después de eso regresó a Antioquía y salió en un siguiente viaje misionero, un tercer viaje misionero, en el cual acabó en la ciudad de Éfeso ministrando por 2 años y medio. Y desde Éfeso parece, por lo que vemos en esta carta, parece que hubo algún tipo de crisis en Corinto. Pablo fue en persona a visitarles, o fue una visita dolorosa, difícil. Regresó a Éfeso para seguir allí ministrando y en ese tiempo parece que les escribió una carta que él describe como una carta que escribió con muchas lágrimas, una carta dolorosa de escribir, una carta dura, y parece ser que había habido algún tipo de ofensa. Alguien en la congregación había causado algún tipo de ofensa, quizá contra Pablo en particular. Parece ser, leyendo entre líneas, que de alguna forma alguien en la iglesia había causado una ofensa a Pablo. Pero también Pablo creo que es más que simplemente una ofensa a Pablo. Creo que había algún tipo de pecado que la iglesia tenía que confrontar. Pablo escribe esta carta dura pidiéndole a la iglesia que confronte esta realidad y está muy preocupado por cómo la iglesia va a recibir esa carta, porque hay muchas opciones, ¿no? Cuando uno escribe algo así duro y difícil y lo envía, la iglesia puede decir, ¿quién eres tú, Pablo? Ni siquiera estás aquí para estar diciéndonos que hagamos nada. Así que a lo mejor la iglesia rechaza completamente lo que Pablo ha tratado de decirles y corta su conexión con Pablo. Esa era una posibilidad. Y parece Pablo, al escribir esta carta, que eso era algo que había pesado mucho sobre su corazón en este tiempo. Y cuando ellos van a ir a Corinto, están pasando por el norte, bajando por Macedonia antes de llegar a Corinto, porque Pablo está recogiendo la ofrenda en las diferentes iglesias, en Filipos, en Tesalónica, en Berea, antes de llegar a Corinto. Y luego de ahí su idea es montarse en un barco, ir hasta Cesarea y entregar
la ofrenda en Jerusalén. Eso es más o menos el trasfondo de toda esta discusión. Y claro, en todo esto Pablo ha estado pasando por los 2 años y medio más fructíferos de su ministerio, pero también los más duros. Cuando Dios está obrando poderosamente en nuestras vidas es cuando también enfrentamos guerra espiritual, oposición y fuerzas que se unen en contra de nosotros. Y Pablo ha estado experimentando eso mucho y él habla muy claramente en esta carta de esa realidad, de que se han sentido abrumados y en desesperación en muchas situaciones, pero Dios ha sido fiel y les ha mantenido a través de todo esto. Ese es el trasfondo para todo esto. Y la preocupación de Pablo, ¿cómo habrán recibido esa carta? Y sabemos, leyendo esta carta, que cuando Pablo se sienta a escribir esta carta está en Macedonia, al norte, haciendo el trayecto ya de regreso a Corinto, pero antes de llegar va a enviar esta carta por adelantado. Y ahí en Macedonia es que se reencuentra con Tito, que es el que él había enviado a entregar esa carta dolorosa. Y el informe de Tito es positivo. La iglesia recibió bien esa carta, se arrepintieron, trataron con el problema. Eso parece ser el trasfondo de la discusión que vamos a notar en el pasaje de hoy. Y Pablo retoma esto después de esa palabra de exhortación que vimos la semana pasada y dice, abrid espacio. Y ni siquiera realmente específica, abre espacio en tu corazón, abre espacio. Diferentes traducciones rellenan ahí algo, porque simplemente lo que dice en el griego es simplemente abrid espacio, abridnos espacio, ¿no? Abrid espacio para nosotros. Y la idea es que necesitamos que hagáis un esfuerzo intencional por abrir un hueco en vuestra vida para nosotros. Queremos ser parte de vuestra vida y eso no puede suceder si no abrís el espacio necesario. Casi pienso que el Evangelio tiene todo que ver con eso. Que lo que ha hecho el pecado en nuestras vidas es menguar nuestros corazones y cerrarlos con tantos daños que nos hacemos continuamente unos a otros, tantas formas pequeñas y grandes en las que pecamos unos contra otros y nos herimos unos a otros. Cada vez nos aislamos más unos de otros y la armonía y la intimidad y la comunión para la cual Dios nos ha creado no llega a suceder porque nos hemos hecho tanto daño unos a otros. Y lo que está haciendo Cristo en el Evangelio es sanar eso. Restaurarnos a esa comunión como hijos suyos, no solo con Él, sino unos con otros, y una realidad necesaria para que Dios haga en nuestras vidas lo que Él está tratando de hacer, es que estemos dispuestos a abrir espacio en nuestros corazones unos para con otros. Eso no sucede de por sí. Es necesario que Dios nos impulse a esto, que Dios nos dé la enseñanza y la instrucción de que tenemos que rendirnos a este proceso de abrir nuestras vidas y corazones unos para con otros. Y Pablo les recuerda acerca de la relación que ellos tienen con Pablo. A nadie hemos hecho mal, no les hemos hecho daño a nadie hemos corrompido, no hemos arruinado o ayudado a una persona a desviarlo del camino correcto para que se arruine de alguna forma. No hemos animado a nadie a alejarse de lo correcto. A nadie hemos explotado. No hemos usado a la gente para beneficio propio, no hemos abusado de los demás para sacar algún beneficio nosotros mismos. Tristemente, hay muchos líderes en iglesias que no pueden hacer este tipo de afirmaciones. Pero Pablo y los que están con él se han conducido entre los corintios de una forma genuina, abierta. No han manipulado, no han usado a los corintios para beneficio propio, todo lo contrario. Ellos se han entregado a favor de ellos. Y Pablo sabe que esa es la relación que él tiene para con ellos. Y quizá esa no es la queja. Quizá la queja es que no, Pablo, esta carta dura que Pablo ha enviado corrigiendo un pecado y diciéndonos que tenemos que confrontarlo de alguna forma. Pablo, a lo mejor están algunos diciendo, no, Pablo es ese viejo fariseo, nunca se curó de ser fariseo y ahí está apuntándonos con el dedo y tratando de hacer que todos nos sintamos muy mal y siempre hablando de lo que estamos haciendo mal y oprimiéndonos. Y Pablo dice, no estoy hablando con ustedes para traer condenación.
Esa no es mi intención. Y él dice, ya os he dicho, capítulo 6, hemos abierto nuestros corazones para con ustedes. Hagan ustedes lo mismo, ¿no? Ya os hemos dicho que estáis en nuestros corazones. No es que nos conozcamos de alguna forma, sino que habéis penetrado en el interior de quienes somos y hemos abierto nuestras vidas para con ustedes. Y ya, lo quieran o no, son parte de nosotros. Para morir juntos y vivir juntos. Esto es lenguaje matrimonial. Estamos juntos en vida o muerte. Somos parte de lo mismo y Dios ha unido nuestros corazones de esta forma y lo queramos o no, somos parte uno de otro para vivir y morir juntos. Grande es mi osadía para con vosotros. Pablo dice, cuando tiene que ver con ustedes, tengo una gran confianza. Dios nos ha dado una intimidad que me da una gran confianza en cuanto a ustedes. Grande es mi jactancia de vosotros. Yo le hablo a todo el mundo de lo maravilloso que es lo que Dios ha hecho entre ustedes y de las cosas tremendas que he presenciado de Cristo entre ustedes. Lleno estoy de aliento. Y Pablo ya ha hablado en esta carta de eso, que en esos momentos ahí en Éfeso, en medio de la batalla espiritual que ha estado librando en esa ciudad y enfrentando las opresiones y las dificultades que le ha enfrentado, los corintios le han levantado ante Dios en oración y él sabe que Dios les ha sustentado en parte por medio del aliento que han recibido de los corintios. Lleno estoy de aliento, sobreabundo con gozo en toda nuestra aflicción. Pablo nos pinta una idea de servir a Cristo donde no sufrimos. Pero el cuadro que él pinta de servir en Cristo es que da igual la aflicción que venga. El gozo que tenemos en Cristo supera, sobreabunda. Es que ya ni cabe, se desborda. El gozo con el cual Cristo llena nuestros corazones. Y todo esto está sucediendo porque Pablo se ha abierto y porque los corintios se han abierto a la obra de Dios en sus corazones y han abierto espacio unos para con otros. Me pregunto si el problema básico en muchas iglesias hoy no es que vivimos en una cultura que no abre espacio, no hace hueco. Estamos demasiado ensimismados, estamos demasiado enfocados en lo que yo quiero para mí, lo que yo quiero de mi cónyuge, lo que yo quiero de mis hijos, lo que yo quiero de mis padres y lo que yo quiero de mi trabajo y de mi cultura y quiero este carro y quiero esta casa y quiero todo y todo lo enfocamos hacia adentro. Y hasta la iglesia se convierte en un producto que consumimos. Yo voy a la iglesia donde me gusta la música y paso un buen rato el domingo por la mañana y me largo hasta la próxima vez que sienta yo necesidad de un poco de ánimo. Y aparezco otra vez por la iglesia. Y luego nos preguntamos, ¿por qué la vida no va bien? Es que eso no es lo que Dios está tratando de hacer con nosotros. Al revés, nos está tratando de sanar de esa forma equivocada de plantearnos la vida humana. Y la única forma de que Dios nos sane de eso es que rindamos nuestros corazones a este proceso de abrir espacio y hacer hueco en el horario, en el tiempo de mi vida, en las cosas en las que yo me estoy invirtiendo, hacer una prioridad de que aquí hay un espacio para los demás. No para mí, para los demás, no para mis necesidades, no para mi familia, para los demás. En vez de pensar solamente hacia adentro, Dios nos está animando a abrir horizontes unos con otros. Y es en ese abrir espacio que encontramos relaciones con personas que no nos están explotando, ni corrompiendo, ni haciendo mal. Empezamos a descubrir personas que nos están amando genuinamente en Cristo, sinceramente. Y que aunque confronten el pecado en nuestra vida, no lo hacen con la intención simplemente de traer condenación.
sino porque hay una unión de corazones. ¿Sabes? Esto no sucede sin que nosotros hagamos un esfuerzo consciente de abrirnos unos para con otros. No vas a tener esa intimidad de relaciones si tú no haces el esfuerzo de decir, este hueco en mi corazón lo voy a abrir y me voy a exponer y voy a permitir que los demás entren y me conozcan, y yo voy a hacer lo posible por conocer al otro, y voy a abrir mi casa y voy a abrir mi horario y voy a abrir mi corazón para que Dios vaya uniendo nuestras vidas, para experimentar lo que es vivir y morir juntos. Compartir la vida. Quiero preguntarte, ¿cómo estás abriendo tu vida a los demás que Dios está invitando a entrar en ella? ¿Qué esfuerzos conscientes estás haciendo tú para abrir tu vida a los demás? Seguimos, versículo 5. Pues aun cuando entramos en Macedonia, nuestra carne no tuvo descanso. Más bien fuimos afligidos en todo, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, quien alienta al alicaído, nos alentó con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el aliento con que fue alentado en vosotros, informándonos de vuestro anhelo, vuestro lamento, vuestro celo por mí, lo cual me hizo regocijarme aún más. Pablo les describe lo que ha estado pasando en los últimos días en su vida. Él ha partido de Éfeso justo después de un gran motín que casi acaba con su vida, y él escapa con su vida, y ahora están de regreso a Corinto para ir a Jerusalén a entregar la ofrenda. Ha pasado por el norte, está en Macedonia, y dice, cuando entramos en Macedonia, nuestra carne no tuvo descanso. Pablo usa ese término carne para referirse a lo que somos si no contamos con Dios. Por eso para él o vives en la carne o vives en el espíritu. O vives bajo el espíritu de Dios o vives por tu cuenta. Y eso carne no es simplemente lo físico, es todo lo que uno tiene sin Dios. En nuestra carne, en nuestra humanidad, en nuestra existencia aparte de Dios, no había descanso ninguno. Por fuera estábamos llenos de conflictos. Hemos salido de Éfeso después de este gran motín y alboroto, y hay conflictos externos continuamente, y de dentro temores en nosotros mismos. Estamos llenos de temor, no solo de escapar con vida de eso, sino Pablo está lleno de temor de qué habrá pasado con esa carta que envía a Corinto. ¿La habrán recibido bien? ¿O lo recibieron mal y ya se acabó, ya no van a querer? Cuando yo llegue ahí a tratar de recoger la ofrenda, no me van ni a abrir la puerta porque ya se han enfadado conmigo, ya no quieren cuentas conmigo. Pablo estaba lleno de temores interiormente, en sí mismo. Pero él dice, bueno, esa es la realidad mía, por mi cuenta. Pero Dios, quien alienta al alicaído, al descorazonado, al que está débil, que Dios da aliento al que está decaído. Él nos alentó con la llegada de Tito. O sea que cuando ellos llegaron a Macedonia, Tito ya había empezado a regresar y se encontró con ellos ahí en Macedonia. Y no solo fue el llegar y ver a Tito que les dio un aliento, claro, le amaban. Fue muy bello verse reunidos con este compañero en el ministerio que estaban llevando a cabo. Pero dice, no solo su llegada en sí, sino también el aliento con el que ustedes le alentaron a él. Porque cuando Tito fue a ustedes le alentaron. Ustedes le fortalecieron y le animaron y me lo enviaron de regreso, mejor, no peor. Más fuerte, con más ánimo, recargado, porque Él estuvo entre ustedes y ustedes, Dios los usó para beneficio de Tito. Y eso nos animó a nosotros. Y no solo eso, el informe que Tito les dio, ¿cómo recibieron esa carta? La recibieron bien. Dice que nos informó de vuestro anhelo.
Esa pasión, él les dejó saber que la pasión que Pablo siente para con los corintios es respondida, que ellos también sienten ese anhelo para con Pablo. Vuestro lamento, que cuando él en esa carta dura confrontó algún pecado en esa congregación, alguna situación difícil, que se lamentaron por ese pecado y lo reconocieron, no trataron de pretender que no había un problema, sino que realmente hubo arrepentimiento. Vuestro celo por mí. Por eso pensamos que tal vez algo del problema tenía que ver con alguna ofensa específicamente en contra de Pablo, y que la iglesia respondió en defensa de Pablo. Y Pablo ahí, parentéticamente, eso me hizo a mí regocijarme mucho más. Qué bueno es ver que Dios ha obrado en los corazones de las personas a las que amas, de forma que ellos te responden con el mismo amor. Y vemos otro de los beneficios de abrir espacio, que en esos momentos duros de la vida, cuando nos vemos abrumados y no sabemos cómo seguir adelante, Dios usa esas personas para las cuales hemos abierto nuestro corazón, usa a esas personas a las cuales le hemos abierto espacio en el horario y en el espacio emocional interior nuestro. Ese espacio que hemos abierto lo llena Dios con vidas de personas que nos van a dar el aliento necesario en el momento difícil de la vida. Hay cristianos que no tienen eso. Y cuando vienen las dificultades, se sienten absolutamente solos. Pero la culpa no es de Dios y la culpa no es de la iglesia. La culpa es nuestra por no abrirnos. Por no darnos ese espacio unos a otros. ¿Cómo te ha animado Dios a través del amor de los demás en tu iglesia? Yo lo he experimentado. Ustedes saben la trayectoria dolorosa que hemos tenido con nuestro hijo Caleb a través de los últimos años, y no puedo enumerar la cantidad de personas que se han acercado a mí y me han dicho: estoy orando por tu hijo, estoy orando por ti. La cantidad de abrazos y de aliento que he recibido de todos ustedes. ¿Cómo te ha animado Dios a través del amor de los demás en tu iglesia? Sigamos, versículo 8. Porque aun si os causé tristeza con la carta, no lo lamento. Aunque lo lamenté, pues veo que esa carta, aun si por solo una hora, os causó tristeza. Ahora me gozo. No porque fuisteis entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos hasta el arrepentimiento. Pues fuisteis entristecidos como Dios quiere, para que en nada sufrierais pérdida por nosotros. Pues la tristeza que Dios quiere obra arrepentimiento para salvación, sin lamentarse. Pero la tristeza del mundo logra muerte. Pues mirad lo que esta misma cosa, este ser entristecidos como Dios quiere, ha logrado en vosotros. ¡Qué diligencia! ¡Qué defensa de vosotros mismos! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué anhelo! ¡Qué celo! ¡Qué castigo! En todo os habéis mostrado inocentes en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que hizo mal, ni por causa del que fue dañado, sino para que vuestra propia diligencia a nuestro favor os fuera revelada a vosotros ante Dios. Así que hemos sido alentados. En este párrafo, Pablo habla de la tristeza que él causó con su carta. Él escribió esta carta dura y él sabía, esas palabras van a doler. Y él sabe que les causó tristeza, pero dice: ¿sabes? No me arrepiento en absoluto de haber escrito esa carta. De hecho, me gozo. Porque esa tristeza fue el tipo de tristeza que Dios quería causar. Y ustedes la recibieron de Dios de la forma correcta para que esa tristeza obrase en vosotros de la forma que Dios quiere que obre la tristeza en nuestras vidas.
A veces nos quejamos de que Dios permite que la tristeza invada nuestras vidas y nuestros corazones. Tenemos que recordar que Dios sí permite la tristeza, pero es con un motivo. Y el motivo con el cual Dios permite la tristeza es positivo, no negativo, no es para destrucción. Así que Pablo dice que se goza no porque fueran entristecidos, eso simplemente es el primer paso en llegar a donde Dios estaba tratando de hacerles llegar, sino porque fuisteis entristecidos hasta el arrepentimiento. O sea que esa tristeza no se quedó simplemente en tristeza, ay, qué mal lo hemos hecho las cosas, qué miserables somos y ya está, y ahí te quedas. No, esa tristeza llevó a lo que debía llevar, es a un reconocimiento, sabes que hemos hecho algo mal. Y no queremos seguir en eso. El arrepentimiento es reconocer que lo que estás haciendo, la trayectoria en que estás caminando, las acciones que estás tomando o las actitudes que has admitido dentro de tu vida y de tu corazón no son correctas. Y el arrepentimiento es decir, ¿sabes qué? No solo reconozco que eso está mal, sino ahora le voy a dar la espalda. Ahora voy a caminar en otra dirección. No voy a seguir en eso. Es un repudiar de lo que no debía estar ahí. Pablo dice, esa tristeza que Dios trajo por medio de mi carta tenía el propósito de conduciros hasta llegar a ese punto del arrepentimiento. Y cuando permitimos que Dios use esas cosas desagradables en nuestras vidas para llevarnos a ese arrepentimiento, entonces así experimentamos la tristeza que Dios quiere ver en nosotros. Y el resultado es que en nada sufristeis pérdida por nosotros. O sea que el resultado final de ese daño que Pablo les ha causado no ha sido daño en absoluto. No han perdido nada. No han disminuido en nada. Así obra Dios. Y Pablo describe la tristeza como Dios la quiere. La tristeza como Dios la quiere obra arrepentimiento para salvación, sin lamentarse. No hay que mirar atrás y pensar, ay. ¿No? Cuando hay arrepentimiento y ese arrepentimiento nos abre a la salvación que Dios quiere traer a nuestras vidas, ya está. No hay nada de qué lamentarse. No hay nada que decir, oh, qué pena que esto o lo otro. Ya la cosa ha quedado resuelta y este es el proceso de la salvación que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pensamos a veces equivocadamente que la salvación simplemente es lo que pasa cuando me muero. La salvación es un proceso diario al cual nos estamos rindiendo día por día. Y cada vez que enfrentamos las dificultades de esta vida y esas tristezas que vienen a nosotros y nos vemos confrontados con lo que hay en nuestro corazón y en nuestra vida que no es correcto y respondemos a esa tristeza no endureciéndonos en contra de Dios y en contra de los hermanos, sino rindiéndonos a Dios y arrepintiéndonos. Lo que eso hace es que abre nuestro corazón para que Dios traiga su salvación. Hay un aspecto más de nuestra vida que Dios está redimiendo, rescatando del poder del pecado. Había algo en mi actitud o en mi comportamiento que estaba excluyendo la gracia y la bondad de Dios de mi vida porque yo estaba obrando mal o estaba pensando mal. Pero cuando yo me arrepiento y rindo eso a Dios, Dios me salva de esa cosa que estaba dañando mi vida. Y la salvación es algo que vamos experimentando día a día al rendirnos a la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento. El resultado es salvación y nada de qué arrepentirse, nada de qué lamentarse, nada de qué decir, ay, ¿por qué hice eso? No. Ahora, la tristeza del mundo no es así. La tristeza del mundo solo logra una cosa, muerte. Nota esto, cuando te ves confrontado con pecado o con alguna cosa dura en tu vida, nota la trayectoria de esa tristeza. Es una tristeza que te lleva a la desesperación,
que te lleva a abandonar la lucha, que te lleva a enojarte y a encerrarte y a separarte. Es una tristeza que lleva a muerte, que es una tristeza sin esperanza, sin gozo, sin salvación, sin rescate de esa cosa negativa. Entonces esa es la tristeza del mundo. Y estamos rodeados de personas sumidas en ese tipo de tristeza, una tristeza que no ve salida, porque sin Jesús no la hay. Una tristeza que solo acaba en muerte, que solo acaba en condenación y en destrucción. Pero la tristeza de la que Dios está hablando, la tristeza que Dios quiere traer a nuestras vidas al confrontar juntos el pecado y al abrir nuestras vidas para que podamos tener el espacio necesario para decir, esto es pecado. Cuando hacemos eso, es que Dios obra redención, salvación. Y el resultado final es gozo. Una cosa más que estaba entregada a muerte y ahora le pertenece a la vida. Un pedacito más de mi corazón, una parte más de mi vivir que ya no es muerte, es vida. Así es como quiere Dios la tristeza. Y Pablo usa esto y usa a los corintios mismos como un ejemplo de la tristeza que Dios quiere traer en nuestras vidas. Miren ustedes esta misma cosa de la que estoy hablando, cómo ustedes fueron entristecidos como Dios quiere, según Dios. Mira lo que logró Dios entre ustedes y habla de qué diligencia. No se quedaron ahí sentados, sí está mal, pero ¿qué vamos a hacer? No, y respondieron diligentemente, vamos a confrontar esto. ¡Qué defensa de vosotros mismos! O sea, dijeron, no solo esto está mal, sino es culpa nuestra por ser complacientes y consentirlos y tenemos que corregir esto. ¡Qué indignación! ¡Qué temor! Temor a Dios, qué reverencia a Dios, el impulso de ellos en enfrentar este problema que Pablo trajo en esa carta anterior ha sido honrar a Dios. ¡Qué anhelo! Y ha hablado de este anhelo para con Pablo y los que están con él. ¡Qué celo! ¡Qué castigo! Parece ser que la iglesia obró en este asunto y disciplinó de alguna forma a la persona que había obrado mal. Y llevaron a cabo algún tipo de castigo. Pablo dice, en todo os habéis mostrado inocentes en el asunto. O sea, no podían haber reaccionado de una forma mejor a esa carta que Pablo escribió. Y Pablo dice, ven, como cuando Dios trae la tristeza y nos abrimos a lo que Dios quiere hacer por medio de ella, mira como todo lo que sale de ello es bueno. Y dice, por eso os escribí, ¿sabes qué? Mira cómo Dios obra las cosas. Que no era simplemente ese problema en sí, no es por causa del que hizo las cosas mal, no es por causa del que causó la ofensa, sino que Dios quería obrar en toda esta situación para demostrarles a ustedes mismos la pasión que ustedes tienen por causa de Cristo para conmigo. La pasión con la cual Dios ha unido nuestras vidas y nuestros corazones. Y Pablo dice, así que hemos sido alentados otra vez. Esa idea de que Dios, la forma en que Dios ha obrado entre ustedes, nos ha dado ánimo a nosotros. Pablo ha estado pasando por un tiempo muy difícil y era un momento en su vida en la que él necesitaba el apoyo de sus hermanos en Corinto. Y él necesitaba que Dios había levantado a personas que estaban luchando, orando a su favor en el medio de sus dificultades. Y Dios le alentó grandemente. Porque él tuvo que escribir esta carta dura, la envió con gran temor, sabiendo que a lo mejor esto destruiría su relación con esta iglesia y sin embargo fue todo lo contrario. Dios lo usó para bien y fortaleció aún más esa conexión entre ellos. ¿Cómo has experimentado tú esta tristeza que lleva al arrepentimiento para lograr en tu vida la salvación de Dios?
Y terminemos, empezando en la segunda mitad del versículo 13. Y además de nuestro propio aliento, nos regocijamos aún más por el gozo de Tito, porque él ha sido refrescado en su espíritu por todos vosotros. Porque si en algo me he jactado de vosotros ante él, no quedé avergonzado. Más bien, tal como os hablamos verdad en todo, así también nuestra jactancia ante Tito fue hallada verdadera. Y sus afectos para con vosotros son aún mayores al recordar la obediencia de todos vosotros, cómo le recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo puedo depender de vosotros. Pablo dice, no solo me gozo por el aliento que nosotros hemos recibido, sino también me gozo de ver cómo Dios obró en la vida de Tito por medio de ustedes. Cómo Dios ha bendecido a Tito por medio de ustedes. Y parece ser que Tito no tenía un conocimiento de esta iglesia y parece ser que Pablo envió a Tito a entregar esta carta difícil. Imagínate, ¿cómo iría Tito a entregar esa carta? Tenía que ser difícil, ¿no? Si él no era uno de los líderes iniciales de esa iglesia, Pablo le envía con esta carta y él llega ahí y sabe que la carta es una carta dura que confronta un pecado específico y que es posible que la iglesia no quiera recibir esa palabra de corrección, pero ahí va Tito a entregarla y a animarles a hacer caso de lo que Pablo les está diciendo. Y habla de cómo fue recibido Tito entre ellos. El resultado para Tito fue gozo. Él se vio refrescado. Él estaba saliendo de Éfeso, donde estaban en una intensa lucha espiritual contra fuerzas de maldad en esa gran ciudad. Y cuando va a Corinto a entregar esta carta difícil, seguramente Tito está pensando, vamos a la batalla otra vez. ¿Qué voy a enfrentar ahora en Corinto? ¿Qué tipo de resistencia espiritual voy a encontrar al entregar esta carta? Y fue una sorpresa para Tito llegar y ver que la iglesia recibió la carta con corazones abiertos. Y Pablo dice que él se había jactado de esta iglesia ante Tito, le había hablado muy bien de la iglesia, de las cosas que Dios ha hecho entre ellos y de la forma poderosa en que Dios ha estado obrando en Corinto. Y él dice, me alegro tanto de que cuando él fue, yo no quedé avergonzado de haber hablado bien de ustedes. Si en algo quizá me quedé corto. La forma en que ustedes obraron y hasta tal punto, igual que cuando estuvimos nosotros entre ustedes, solamente les dijimos la verdad, nunca hablamos falsedad entre ustedes, siempre hablamos la pura verdad en todo. Aún así se demostró que nuestra jactancia de ustedes cuando llegó Tito fue hallada también verdadera, que no le mentimos acerca de ustedes. Y ahora Tito ha descubierto un gran afecto para con esta iglesia en Corinto. Él habla de sus afectos para con vosotros son aún mayores. Esa palabra que usa ahí, splagnon, palabra difícil de escribir y de pronunciar en griego, pero es entrañas, tripas. Y es la forma de que él tiene un afecto de un sentimiento profundo y fuerte, una reacción visceral para con ellos. El amor está metido en sus huesos ahora por esta experiencia que han tenido juntos de cómo Dios ha estado obrando en todo esto y cómo ustedes le recibieron con temor y temblor. Pablo dice, me gozo de que en todo puedo depender de vosotros. Puedo contar con ustedes. Hay veces, no siempre la vida todo sale lo peor, ¿no? Hay veces que las cosas salen mejor de lo que esperábamos. Hay veces que nos estamos preparando para algo difícil y duro y la respuesta es espacios abiertos, es cielo abierto. Y eso fue lo que experimentó Tito al llegar ahí. Y eso creó ese afecto entrañable entre Tito y la iglesia en Corinto.
¿Notas en todo el pasaje que hemos estado mirando hoy cómo esta idea de abrirnos espacio unos a otros, abrir nuestros corazones unos para con otros y aún aceptando el dolor que hay en ello de que cuando hacemos eso va a haber momentos en que Dios nos va a estar usando para confrontar pecados en nuestros corazones y nuestras vidas, para llamarnos al arrepentimiento? Cosas que nos causen tristeza momentánea, pero si nos rendimos a todo eso y permitimos que aún esas tristezas Dios las use como Él quiere para que nos conduzcan al arrepentimiento, que redunde en un área más de nuestra vida que Dios está rescatando y salvando del poder del pecado. Entonces, no sufrimos pérdida de ningún tipo. No hay de qué lamentarse. Cuanto más estudio la Biblia, más convencido estoy de que lo que Dios quiere que suceda en nuestras vidas es que nos abramos espacio unos para con otros y que penetremos en el corazón unos de otros y nos conozcamos íntima y profundamente y nos amemos. Y eso no sucede si no tenemos tiempo para unos para con otros. No sucede si no estamos dispuestos a exponernos emocionalmente y espiritualmente unos ante otros. Hace falta más que tiempo, hace falta disposición de corazón. Pero cuando abrimos ese espacio y permitimos que Dios obre en estas relaciones y aún la tristeza la use para producir arrepentimiento que redunda en salvación, no perdemos nada y todo lo ganamos. ¿Cuándo el obedecer a Dios en algo difícil te ha llevado a ser refrescado en lugar de agotado? Dios quiere que nos abramos espacio unos para con otros. Las relaciones requieren tiempo. No solamente tiempo, la intimidad requiere una intencionalidad de exponernos, de no ocultar el dolor que estamos experimentando o los fracasos de nuestras vidas o las cosas que pensamos que nos van a dar vergüenza, a no ocultar nada de eso, sino abrir nuestros corazones, permitirnos entrar y que de esas tristezas por causa del pecado en nuestras vidas surja arrepentimiento y salvación. Y que lo que Dios esté forjando entre nosotros es un amor inquebrantable. A medida que nos comprometemos a seguir a Jesús juntos, nos desafiamos unos a otros a la obediencia, a la santidad. Aceptamos la corrección y nos entristecemos por ella del modo que realmente Dios quiere, que lleva arrepentimiento y salvación. Dios nos va rescatando del pecado, juntos. Es por esto que hacemos lo que hacemos, los grupos que tenemos en casa. Se los estoy diciendo cada domingo, estamos a punto de comenzarlos, no la semana de esta semana, sino comenzando ya la semana que viene, empiezan todos los grupos. Y te quiero retar, si tú no has abierto espacio en tu horario y en tu vida para un grupo de estar en el hogar de otra persona, te reto a que lo hagas, a que te rindas y que te entristezcas por haber desobedecido a Dios en abrir tu vida para con los demás y abras ese espacio en tu horario y en tu vida y en tu corazón para realmente conectar con otras personas y dejar de esconderte y dejar de aislarte. Lo notarás, al final creo que él iba a mencionarlo. Tenemos listas ahí atrás donde puedes apuntarte. Tenemos 3 grupos en español. Si quieres practicar en inglés, tenemos también 4 grupos en inglés. Apúntate a cualquiera de esos grupos y comprométete. Toma un compromiso ante Dios. Voy a abrir mi vida y mi corazón para con otros y voy a permitir que Dios forje en nuestras vidas estas relaciones que permitan que seamos aliento unos para con otros y que todo el dolor que sufrimos al enfrentar juntos el pecado en nuestras vidas solamente resulte en salvación y gozo sin pérdida de ningún tipo.
¿Estás dispuesto a abrirte, a abrirme espacio a mí? ¿Estás dispuesto a abrir espacio para los que están aquí alrededor tuyo? Vamos a ser ese aliento de Dios unos para con otros. Vamos a cantar ahora una canción. Y este es el tiempo de reflexionar y pensar qué es lo que Dios me está diciendo. Tal vez hoy Dios te ha retado en algo, en algún punto de desobediencia. Y Dios te está llamando a que le obedezcas, a que te arrepientas de desobedecer y te arrepientas de forma que Él pueda traer a tu corazón y tu vida la salvación que va a sanar todo lo que estaba mal en ese aspecto. Quiero invitarte, el altar está abierto, ven al frente, arrodíllate y dile a Dios: Dios, me rindo a ti. Lo que tú me estás pidiendo lo voy a hacer. Obra tu salvación en mi vida. Voy a abrir mi corazón y mi vida para que tú la llenes. Pongámonos de pie, vengan mientras cantamos.